La masonería siempre se ha definido como algo universal, en un espacio donde hombres de diversas creencias, culturas, ideologías convergen en torno a la libertad, la igualdad y la fraternidad. En nuestra región, específicamente en la Argentina, esta historia se remonta al año 1857, con la fundación de la Gran Logia de Argentina. Desde entonces, esta institución ha sido protagonista en importantes debates de dicho país. Hoy, en un mundo globalizado, diverso y fragmentado, nos preguntamos, ¿qué significa ser masón en el siglo XXI? Para conversar sobre ello, tenemos el honor de recibir al serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia de la Argentina, de libres y aceptados masones, y presidente de la Zona 6 de la Confederación Masónica Interamericana, muy respetable hermano Pablo Lázaro. Gran Maestro, sea usted bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar en línea con vos. Muchas gracias. Para arrancar, hablamos de un mundo globalizado. ¿Cómo cree usted que esa vigencia universal que mencioné inicialmente de la masonería se adapta a nuestros tiempos de cambio? Bueno, hace poco un colega tuyo me dijo, esta cosa que tienen los masones de unir lo que está disperso, de hablar de diversidad, de pluralidad de voces, es contracultural. Y puede ser, porque estamos en un momento, independientemente de la globalización, donde en nuestra región, en el mundo, lo que se proponen son antinomias, ¿no? Digamos, se propone fundamentalista, se propone pensamiento único, se propone pensamiento mágico. Bueno, nosotros, por el contrario, en un punto de encuentro de personas que piensan absolutamente diferente, fomentamos el libre pensamiento, que es el preguntarse el por qué de todas y cada una de las cosas, es decir, cuestionar incluso tus convicciones más íntimas y a veces ratificarlas, pero por lo menos cuestionarlas. Entonces, preguntarse el porqué de las cosas hace sentido en un mundo globalizado. El tratar de ponerse en el lugar del otro, sobre todo en este momento donde justamente a partir de la tecnología las distancias se han acortado, por qué determinada persona reacciona de una manera u otra según su background cultural y demás. Entonces, claramente ser masón tiene que ver con esta idea de ponerse en el lugar del otro, el preguntarse el porqué de las cosas, el escuchar, en un momento donde lo que se propone en el mundo político, económico, laboral, es lo contrario. Entonces estaríamos hablando de una nueva forma de vivir esa universalidad en toda la orden. Yo creo que son, como dijo un viejo maestro, viejas banderas con nuevos vientos, Perfecto. que se están llevando adelante, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que justamente en la región, grandes maestros como José Miguel Fernández Sacura en Paraguay, Sebastián Jans en Chile, Mario Pera en Uruguay, los grandes maestros de Bolivia, Perú, digamos, en nuestra región tenemos un gran entendimiento de hacia dónde queremos ir, dónde no queremos volver, y que precisamente este halo de misterio que siempre rodeó a la masonería, entendemos que al ser la masonería vivencial, el único secreto que tiene es esta cuestión intransmisible de que tenés que venir y vivirla. Pero no es una institución secreta, dado que felizmente vivimos en democracia y las masonerías, las grandes logias eran secretas en la vigencia de dictaduras, de monarquías, de regímenes totalitarios, ¿no? Entonces, creemos y estamos convencidos de esto que no tenemos nada que esconder, sino mucho que contar y nos estamos poniendo a disposición todos los grandes maestros para construir juntos ciudadanía. Perfecto. Ahora, usted habló de
tradiciones, de viejas banderas, ¿cuáles serían esos valores esenciales que debería preservar la masonería? Y si tuviese que definir en tres palabras la identidad de la masonería contemporánea, ¿cuáles serían? Por sobre todas las cosas, la masonería es una institución que se basa en la confianza. A mí me gustó mucho en el momento de mi ingreso, hay un momento muy, muy fuerte donde se te da a entender que lo único que importa aquí adentro no es lo que consignás por escrito, sino que lo único que importa es tu palabra. Y el hecho de que para un masón la palabra valga más que cualquier contrato, creo que es un espacio que desde antiguas tradiciones, desde el valor de la fraternidad, es algo que nosotros permanentemente levantamos. Y la vigencia, te la voy a sintetizar en una palabra que significa mucho más que lo que expresa como palabra, sino tomada como símbolo. El masón defiende el laicismo. Y Correcto. el laicismo no es, como se ha dado a entender a lo largo de la historia, anticlericalismo o estar en contra de alguna religión, al contrario. El laicismo, cada vez más vigente, en un momento donde prima el pensamiento mágico, en un momento donde una religión intentó ponerse en la cosa pública sobre otra, el laicismo dice no, la religión es la fe, es una cuestión absolutamente personal y familiar. Pero la cosa pública debe ser laica, porque todos somos iguales. Esto fue revolucionario en su momento, parece algo del siglo XIX, pero anoche, literalmente anoche, nuestra provincia de Santa Fe, después de mucho esfuerzo, después de mucho trabajo, de años, de meses de redacción de artículos, recién hoy, año 2025, al modificar su constitución, pudo incluir un artículo, el artículo 3, que anoche se aprobó a propuesta de la Gran Logia de la Argentina, que dice la provincia de Santa Fe, con ese nombre, ¿sí? Es una provincia laica. Hasta anteayer decía, esta es una provincia que sostiene el culto católico, apostólico, romano. Entonces, la vigencia del laicismo está en que seguimos en un momento donde el que no piensa como yo es un adversario o un enemigo, ojalá fuera solo un adversario. Bueno, nosotros al contrario, pedimos sentarte, escuchar y buscar uno, dos, tres, cinco puntos de coincidencia para trabajar juntos. Sí, de hecho escuché la ponencia del programa maestro Dalaglio Exacto. sí, que estuvo muy interesante. Usted justamente tocó un tema de que es la confianza. Y ahí entramos en aspectos de la masonería, sociedad, política y cultura. ¿Debe la masonería pronunciarse frente a los grandes temas sociales o políticos? ¿O más bien su papel debe ser netamente formativo interno en sus miembros? No son cosas excluyentes, por supuesto, es formativa de sus miembros, por supuesto da herramientas para que cada uno se desarrolle espiritual e intelectualmente, pero yo entiendo que sí, esto es una definición que ya ha adoptado la Gran Logia de la Argentina. Como sabés, las grandes logias somos potencia por país, no puedo hablar en este caso por todas las grandes logias del mundo, pero sí me atrevo a decir en la región, hoy como bien decías, la zona 6 que es en esencia Sudamérica y una parte de Europa, o la Comasud, que es la Confederación Masónica Sudamericana, claramente nosotros nos expresamos en temas que hacen al ciudadano, no en política partidaria. No interesa si determinado color político hizo o deja de hacer tal cosa, sino en los valores que hacen a la esencia de la masonería, que son la educación, la justicia, la salud, que hacen por sobre todas las cosas a la ciudadanía actual. Nos tratamos de preocupar por el hombre aquí y ahora y su futuro. Dejamos la trascendencia para la formación personal, incluso para las religiones. Las grandes logias se ocupan del ser humano, del ciudadano acá, ahora. Eh,
entendemos que sí, que tienen que formar parte de forma propositiva, como es el método masónico. No es muy fácil criticar. Nosotros no es que decimos, mira, esto está mal. Bueno, entendemos que tal cosa no funciona bien y proponemos esto otro. En breve tenemos un Congreso Regional de Seguridad, venimos de uno de cibercrimen en el Paraguay, que estuvo muy Fantástico estuvo. bueno. Venimos, sí, venimos de uno en Bolivia sobre inteligencia artificial. Y esos distintos congresos después forman propuestas, más allá de ser un punto de encuentro de personas de la región, de profesionales de cada una de las áreas del saber, esos son propuestas que se convierten muchas veces en leyes. Lo que hablaba ayer del laicismo en el caso de Argentina es una de ellas, pero tiempo atrás, hace aproximadamente 3 años, también como Gran Logia de la Argentina, producto de un enorme debate interno, hicimos llegar una propuesta de ley, que es la Ley de Educación Ambiental, hoy vigente en Argentina, que se promulgó con el aval de muchas universidades nacionales, de consejos deliberantes de distintos municipios, y esto es muy importante, digamos. Eso no quiere decir que todos los masones estemos de acuerdo con determinada ley, porque por esencia no sería así. Por esencia el masón es libre pensador y está bien que así sea, pero en este debate sí puedo asegurar que el masón acata el, el consenso alcanzado. Yo puedo no estar de acuerdo con algo, incluso como gran maestre, pero si mis hermanos, las logias, votan determinado tema, y yo voy a proponer esto que han votado, porque sí estamos de acuerdo que es el método, el diálogo, la proposición, la construcción colectiva, la manera de expresarse en la sociedad. Sí, de hecho, en masonería siempre se dice que estamos invitados a construir puentes y no muros. En la Argentina, a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos tiempos, se vio atravesada por desigualdades y polarización. ¿Pudo la masonería ser un factor de cohesión social y qué barreras encontró principalmente? Absolutamente de acuerdo. Digamos, para ser justo, la región y el mundo están en un momento de desigualdad y de extremismo, ¿no? Eh, Particularmente en Argentina pareciera como que existen dos ideologías, para simplificarlo mucho, y una quiere avasallar y eliminar a la otra, independientemente de quién esté en el gobierno. Y nosotros, ya hace mucho tiempo, venimos proponiendo lo contrario, el punto de encuentro de personas que piensan diferente. Y los resultados están a la vista, porque hemos quintuplicado la membresía en los últimos 10 años. Y esto es por conectarnos a través de medios como el tuyo, Luis, o como los distintos medios, youtubers, abrir las puertas, las noches de los museos, justamente de los open house arquitectónicos, o distintos eventos que hacemos al acercarnos con la ciudadanía, más allá de que en los medios se ve que existieran solamente un lado u otro de la llamada grieta, nosotros, justamente al proponer lo contrario, en este construir silencioso que tiene el masón, acercamos a mucha gente que por supuesto tiene su ideología, incluso su pertenencia partidaria, pero que está cansada de estar a los gritos, de hablar con alguien que no lo escucha. Y acá se respeta lo que decís, pero también tiene que respetar lo que dice el otro. Entonces, esta manera de construir que hoy está dando sus frutos, tiene cada vez, felizmente, más gente trabajando en el mismo sentido. Sí, de hecho, podríamos entonces decir que la masonería es una nueva promoción de la cultura, de la educación, inclusive puede ser un actor visible de una nueva formación de pensamiento crítico y valores ciudadanos. Totalmente, justamente a partir de, de valores como el laicismo, a partir de la construcción en fraternidad, el disenso en fraternidad, que esto es muy importante, podemos simplificarlos, como decía un viejo gran maestre argentino, la masonería es la caja de herramientas de la República.
digamos, porque justamente hay diferentes herramientas, diferentes técnicos que pueden aportar desde diversas ideologías a la República, no necesariamente un partido político particular, sino a la nación, a nuestro país, ¿no? De hecho, tocó un tema muy interesante al decir que la masonería es la caja de herramientas de la República. Si bien la masonería es identificada por la escuadra y el compás, eso no le exime que las nuevas herramientas tecnológicas le permitan a la masonería valerse para llegar a las nuevas generaciones, sobre todo. Le comento un punto muy particular. Hace unos años, en una reunión con el mundo profano aquí en Paraguay, un joven me dice, ¿qué me ofrece la masonería o qué le ofrece la masonería a la juventud que hoy en día está carente de modelos a seguir? Y yo le pregunto, ¿qué estrategias existen para acercarse justamente a las nuevas generaciones? ¿Cómo atraer a los jóvenes que vienen de una cultura de la, digámosle, la inmediatez digital? Tocaste un tema que estamos debatiendo hace un tiempo, ya a nivel regional, a nivel internacional, en el Congreso Mundial de Grandes Logias se tocó ya 2 veces, que es justamente, te voy a simplificar mucho, porque imagínate que fue una semana de debates, em, justamente estamos viviendo un momento único en la historia, donde hay 4 generaciones confluyendo en una logia. Y esto parece menor, pero no pasaba. Y son generaciones bien, bien diferentes. Como sabés, hay los sociólogos, los politólogos, los encargados del estudio de estos temas, han dividido las generaciones en cada 15 años aproximadamente, en los llamados la generación silenciada, la generación baby boomers, etcétera, etcétera, hasta llegar actualmente, pasando los millennials a los centennials. Muy en resumen, los que somos generación X para atrás, generación X es 70 hasta, digamos, la Segunda Guerra Mundial y para atrás, tenemos grabado en el ROM, en la memoria base de nuestro cerebro, usando términos tecnológicos, que hay que hacer un mundo mejor, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso proliferaron instituciones como los Scouts, la Cruz Roja, los Leones, los Rotary Clubs, es decir, había que meterse. En Argentina fue la época de las mutuales, en los años 50, justamente de las sociedades de fomento, que son los lugares donde el ciudadano se acerca para, no sé, ayudar a una escuela, un hospital. Todo eso entró en crisis y se entiende que de los millennials hacia acá, centennials, son generaciones específicamente denominadas así, egoístas. Y lo definiste muy bien. Cuando vos te sentás a plomar, digamos, a entrevistar a un chico, hoy de 18, 19 años, ya no te pregunta como nosotros para qué sirve la masonería. Es como bien dijiste, ¿para qué me sirve la masonería? Ya no es ir a construir, sino ir a construir para mí. Correcto. Entonces esto es un trabajo enorme que hizo la Gran Logia de los Países Bajos, también conocida como Holanda, pero ya no quieren que lo llamen así. Eso por poner una reina argentina, bueno, eso entre nosotros. Bueno, pero la Gran Logia de los Países Bajos eh, llevó un grupo de sociólogos que hizo un estudio muy profundo, muy pormenorizado de esto, y lo que proponen es comunicación estratificada. Porque en las distintas generaciones, por un lado, ¿no? Comunicación estratificada, hablan idiomas diferentes. Al baby boomer, al de los tiene más de 50 hacia arriba, tenés que decirle que la palabra clave más, que esto te da más posibilidades de hacer el bien, más posibilidades de hacer filantropía, más posibilidades de construir un mundo mejor, en resumen. Y hacia acá, si bien el centennial, el millennial es individualista, necesita experiencias. Entonces, o sea, es más uso de tecnología, pero necesita vivir. Por eso esto de que
Aparece la figura del nómade digital que te desaparece 6 meses a trabajar por el mundo. Bueno, entonces, para él la palabra clave es más relaciones que te pueden servir en lo comercial, más relaciones que te pueden servir en lo internacional, más. Y ellos en un año han quintuplicado su membresía, porque justamente empezaron a hablar y es dar herramientas como por ejemplo herramientas de liderazgo, que no quiere ser o significar ser líder político necesariamente. No, antes estas instituciones gregarias estaban pensadas para que quien las lidera, digamos, el presidente o el venerable maestro de la logia, era una persona de 50 y pico, 60 años en su momento, o 40, cuando 40 era ya una persona con su familia formada. Entonces ya tenía, por los roces propios de la vida, herramientas para liderar un grupo. No importa si se fuera profesional o no, ya tenía un recorrido. Hoy nosotros tenemos venerables maestros de 24 o 25 años que tienen que liderar a esos señores ya con Claro. muchas experiencias, digamos, de 60, 70 años, y son una generación donde justamente por su propiedad, que es ser egoísta, no está acostumbrado a liderar. Y no digo egoísta en sentido peyorativo, es una generación diferente. Entonces, darles herramientas. Nosotros hicimos ya y dejamos a disposición unos cursos online de liderazgo en este sentido, ¿no? De si tenés un conflicto, no esconderlo, no escaparte, sino ponerlo sobre la mesa, mediar, técnicas de mediación, técnicas de oratoria. Pensar que se escribe como nunca en la historia, por WhatsApp, por mail, ¿no? Pero se lee y se escribe en términos de sintaxis y de elocuencia para hablar cada vez peor. Entonces, bueno, damos todo este tipo de herramientas y todo eso junto, o sea, darle más relaciones, darle más modelos a seguir, darles herramientas para que se conviertan en un libre pensador y poder construir aquello que sea su deseo, sea un mejor empresario, un mejor estudiante, un mejor padre de familia, lo que él desee hacer, va a encontrar acá adentro las herramientas para convertirse en solo, con esfuerzo individual, con ayuda colectiva, pero justamente creo que la clave es esa, dar herramientas y nos viene dando un muy buen resultado. Yo te digo, los últimos dos congresos mundiales de grandes logias versaron sobre eso y estamos en ese camino todos. Sí, digamos entonces que el gran desafío para la masonería es que sus miembros más jóvenes logren vivir el símbolo más allá de lo ritual, que puedan encarnar El los principios de símbolo, la orden. exactamente, el símbolo en algún momento lo leíamos los masones en un papiro o similar, en un plano. Nuestra generación ya lo veíamos impreso, hoy lo ven en una computadora, en un celular. Pero el símbolo está acá adentro, digamos, se desarrolla en el consciente y en el inconsciente, independientemente del vector de transmisión. Entonces, los que lo interpretamos, que somos hombres de aquí y ahora, somos los que nos mantenemos vivos, más allá del medio. Y efectivamente, el joven es el que nos trae nuevas ideas, porque la masonería también necesita renovación para no considerar que no tiene futuro, sino al contrario, al haber juventud, al haber nuevas ideas, nuevas propuestas, es donde la institución tiene esperanza. Ahora bien, quiero entrar un poco en algunos puntos, digamos que a nivel de la sociedad global son un poquitito cuestionados en la masonería. Generalmente se habla, o venimos hablando en esta entrevista, que es necesario muchas veces hacerse visible ante la sociedad, pero en algunos países la masonería es bastante, por decir así, discreta. ¿Usted cree que el silencio de la orden lo condena a la irrelevancia? Bueno, mira, yo lo digo en una experiencia personal. Hoy soy gran maestre de una corriente interna que llamamos la propuesta fraternidad, ¿no? Que llega a la conducción de la masonería argentina en el año 2008, justamente
porque somos una propuesta, un espacio plural, pero con la idea de desmistificar esta idea de que la masonería es un lugar raro. ¿Y por qué? Porque si justamente el masón no sale a contar qué es la masonería, ¿quién lo va a hacer? Y justamente al no ser nosotros los que lo hacen, se llenó de mitos, de supersticiones. Y nosotros teníamos viejos maestros, yo particularmente tenía un ex venerable maestro en la logia, muy querido, falleció hace ya varios años, pero era un poco como el mentor de la logia, que decía, no hay que contestar, nuestra fortaleza es el silencio y el secreto. Sí, en algunas cosas, pero yo creo que si dejás que durante generaciones se diga, mirá, se juntan de noche porque son tipos raros que hacen cosas raras y no les explicás, no, es porque nadie vive de la masonería, sino que vamos de noche después de nuestro trabajo. O que, tipo, mirá, se encontraron fulano y mengano, que son de partidos opositores y están comiendo juntos. Y sí, digamos, nosotros justamente fomentamos que independientemente de tu ideología, siempre lo ven como un contubernio, un lugar raro que se trabaja de noche. Si no contamos nosotros qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, se llena de mitos, de supersticiones y demás. Y por extensión, se condena a la irrelevancia porque justamente después ningún actor que no sea masón se quiere sacar si quiere una foto con vos. Entonces mucho menos se va a querer escuchar tu opinión, porque es, en términos políticos, sos radioactivo. Es decir, no, mira, estos tipos raros que me voy a sacar una foto con ellos. Mucho menos va a darte voz en un recinto, en un proyecto de ley. Tienen que ver que no sos un lugar que viene a hacer cosas raras para la sociedad, al contrario, que viene a dar herramientas, a poner su lugar y su gente para construir para todos, ¿no? De hecho, justamente uno de los mitos que rodea a la masonería es que coquetea con el poder. Concretamente en la Argentina se ha llegado a utilizar a la masonería como trampolín político. ¿Existieron casos o existen casos? En este gobierno, en el anterior, en el que venga, va a haber masones, hay masones y hubo masones. Pero eso no quiere decir que el gran maestre de turno llame al presidente y le diga, mira, escúchame, poneme 3 ministros, sacame, esto no pasa, digamos. El masón, que es un ciudadano activo desde el primer momento, desde que se sienta en la columna de aprendiz, que empieza a trabajar de manera participativa, que entiende que es muy fácil criticar, ¿no? Como decíamos hace un rato, el viejo maestro te dice, mira, no te gusta, mira, toma, hacelo vos. Y eso empieza a calar en tu inconsciente a lo largo de los años y empezás a participar y a meterte y a hacer propuestas y en definitiva a trabajar. Y por lo tanto necesariamente los masones, pero no la masonería como una entelequia, los masones empiezan a ocupar espacios de poder, básicamente porque se meten, no porque los empujemos desde la gran logia. Y al meterse, al participar y demás, el resto de los masones, que los conocemos, decimos, ah, mirá, hay un hermano masón ahí que sabés que representa determinados valores, que sabés que va a cumplir la ley, que sabés que es una persona de bien, que comparte, hay un núcleo de valores que comparte con vos, lo vas a apoyar, independientemente de tu pertenencia partidaria. Entonces, por supuesto, hay un mito de que el masón levanta o el gran maestre llama y coloca a ministros, pero eso no pasa. O sea, pasa porque justamente el método de trabajo de la masonería es hay que meterse, hay que trabajar, hay que llevar propuestas, hay que debatir, y vas ocupando espacios, pero no solo en la política, en la empresa, en tu oficio, en lo que sea, hay que construir. El masón es un constructor, que literalmente masón significa eso. Sí, de hecho, aquí en Paraguay por lo menos han habido, por decir así, ciertos escándalos con algunos miembros que se desviaron de los valores masónicos. ¿Usted cree que la gran logia o las grandes logias deberían sancionarlo de manera pública o es mejor proteger la imagen institucional?
Y depende si el masón hizo pública su condición, sí, claramente. De hecho, nosotros, todas las masonerías, las grandes logias, tenemos una asociación civil. Y en el caso particular de Argentina, muchas veces sucede que te enterás por medios o porque otro hermano te dijo, o el mismo hermano te dice, que un hermano fue sancionado por la justicia. Bueno, la comisión de disciplina primero lo suspende hasta cuanto la justicia se expida, en el caso de Argentina, ¿no? Y una vez que la justicia se expida, bueno, o lo expulsa o lo perdona. Pero también, como la masonería es una asociación fuertemente basada en la ética, es decir, esa capacidad intrínseca que sabemos de entender lo que está bien y lo que está mal, hubo casos, y cuento un caso muy concreto, justamente poesías de masones conocidos, donde hace unos 20 años atrás un gran segundo vigilante, es decir, nada más y nada menos que el vicepresidente segundo, tercero de la institución, fue acusado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de falsificar dólares. Bueno, se hubo secuestro, se probó, que y quedó liberado por cuestiones técnicas, prescribió la causa, es decir, cuando pasa un tiempo y ya no lo pueden juzgar por cuestiones técnicas. La masonería lo expulsó igual, porque estaba probado. Fue por una cuestión técnico-jurídica, y esto se hizo público, porque era pública su condición, era un dirigente de la masonería. Entonces, yo entiendo que sí, en función de si era públicamente conocido como masón, nosotros tenemos que decir, nosotros no protegemos al que viola la ley, porque justamente el masón está juramentado de respetar la ley de la nación en la que vive, que no quiere decir que estemos en acuerdo con todas las leyes, trabajaremos para cambiar, haremos propuestas, como pasó con esto del laicismo que te decía ayer en Santa Fe, pero en el medio vamos a cumplir la ley. Entonces, alguien que saca su eje de lo que es la ley, que para nosotros es una columna importantísima, bueno, claramente la institución lo separa, ¿sí? Sí, de hecho, la fraternidad malentendida muchas veces hacen que nuestros miembros quieran confundir la palabra ser fraterno con ser cómplice. Eso es muchas veces algo Totalmente. en lo personal lo condeno de manera abierta. Mirá, y seguimos con las frases de viejos maestros. Otro viejo maestro, que hace muchos años también nos dejó, me decía, el límite de la tolerancia es la complicidad. O sea, entonces, yo creo que eso define perfectamente el rol de las grandes logias. Nosotros somos tolerantes de todas las ideas mientras no viole la ley. O sea, porque la ley es el eje. Entonces, sí. Eh, bueno, sin lugar a dudas, hablar de masonería también implica hablar de lo que es el movimiento a nivel regional, a nivel mundial. ¿Qué papel cree usted que ocupa la masonería, llámese a nivel de América Latina o a nivel mundial? ¿Cuáles son los vínculos que deberían construirse o solidificarse con el resto del mundo? Bueno, mira, venimos en el mes de febrero y marzo firmar un convenio como Confederación Masónica Interamericana, que vendría a ser una especie de OEA para los que no la conozcan, o sea, todas las grandes logias de América, más algunos países de Europa, justamente con la OEA, la OEA real, la de los países. Y entendemos que esto es muy importante porque la OEA es incluso anterior a la ONU. Se crea como la primer organización supranacional, respetando la individualidad y por supuesto la potencia de cada uno de los países, como foro de confluencia y como instancias superiores cuando hay conflictos en los países, por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o por ejemplo la capacidad de designar veedores electorales desde la OEA de países que no sean por supuesto el tuyo. Y en esto fue requerida la ayuda de la masonería, no es algo que hemos solicitado. El secretario general de la Confederación Masónica Interamericana se juntó en febrero con Luis Almagro, hoy saliente secretario general de la OEA,
precisamente para que las grandes logias le den capilaridad política a la OEA, porque un ciudadano quizás en un pueblito, en alguno de nuestros países, no tiene idea que existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si en sus instancias propias no recibe el servicio de justicia por influencias políticas de quien sea de la otra parte o porque la justicia demostró actos de corrupción y no tiene dónde canalizar eso, bueno, que la Gran Logia tenga la capacidad de hacer llegar a esos lugares la existencia y ser un canal de denuncia de ese tipo de abusos, pero también convertirnos en veedores electorales civiles mutuamente de nuestros países. Entonces, sumado a la opinión que venimos formando y trabajando en temas de tecnología, de sociedad, de aportes solidarios que hacemos cuando alguno de nuestros países tiene desastres naturales o conflictos de alta escala, justamente la OEA es que posó sus ojos en esta construcción que es la Confederación Masónica Interamericana y venimos trabajando muy bien en ese sentido. Sin lugar a dudas, estamos ante una masonería mucho más protagonista a nivel regional con esto que me estás mencionando. Totalmente. Y a nivel mundial hemos estado trabajando para mediar en el conflicto Ucrania-Rusia, por ejemplo. Hemos intentado por un medio y otro acercar posiciones en términos masónicos, por supuesto. Y bueno, hubo una gran logia, como está grabado no diremos por las dudas cuál, que trabaja hoy fuertemente en la evacuación de las zonas afectadas de un lado y otro, aceptado tanto por la Gran Logia de Rusia como para la Gran Logia de Ucrania, ¿no? Y en función de esto, bueno, estamos cumpliendo un servicio netamente humanitario, pero fue la masonería la que se metió de lleno a eso, en ese caso a través de la Conferencia Mundial de Grandes Logias. Sí, de hecho, creo que uno de los grandes desafíos que tiene la orden en este siglo es algo que hace unos años en lo personal vengo observando que carece de la sociedad, que es humanidad. Decía un conocido cantante, veo humanos, pero no veo humanidad. Y creo que eso es lo fuerte que trabaja la masonería, el aspecto humano de sus miembros, el brindarle herramientas que le permitan ser mejores personas. Porque la masonería como tal es una institución muy noble, pero al estar constituido por hombres pueden tener sus baldosas negras y sus Sus baldosas fallas, blancas. Gran maestro, para ir tal cual. cerrando, ¿qué mensaje le quisiera dejar a los masones, especialmente a los jóvenes en miras al futuro? Yo creo que todos, sobre todo los que llevamos un tiempo en esta institución, tenemos la responsabilidad de velar por el futuro de la masonería, porque existe un concepto fundamental dentro de la institución, que es el que llamamos el egregor, ¿no? El egregor es ese continuo que hay entre aquellos que estuvieron, los que estamos y los que estarán. Y justamente el joven, que a partir de las herramientas que ofrece la masonería, como son en especial la construcción de ciudadanía, el dar herramientas para conocer más gente y que le sirva en sus experiencias, en sus viajes, en sus relaciones laborales, en sus relaciones familiares, son el futuro de ese eslabón continuo y por lo tanto también suma una enorme responsabilidad. Y lo digo porque justamente esta semana hablaba con un hermano muy joven que él me decía, pero ¿qué puedo aportar yo? Recién tengo 19 años, no lo dijo tan así, pero cuento el resumen, a una institución que tuvo hombres como San Martín, Sarmiento, Belgrano. Digo, no, hermano, es precisamente al revés. Nosotros necesitamos de vos y te estamos dando las herramientas para que si vos querés, te conviertas en el San Martín, Sarmiento, Belgrano, Moreno, este, Cantinflas, el
el actor cómico, lo que vos quieras en el marco de tu deseo, a partir del libre pensamiento, de pasar esos límites, preguntándote por qué. Bueno, creo que tuvimos una larga charla y bueno, ya envió varias propuestas. Yo creo que justamente la masonería se debe también darle la oportunidad al masón más joven. Y también es este ida y vuelta. Entonces, como mensaje a la juventud es participen, estén, propongan, sugieran, siempre desde el marco, desde la institución, las cosas se cambian desde adentro, trabajando por un mundo mejor. Así es. De hecho, hay algo que se me grabó a mí siempre desde que me inicié. Uno entra a la masonería no para brillar, entra para pulirse. Mm, Totalmente, es así. Bueno, agradecemos al serenísimo gran maestro Pablo Lázaro por compartir con nosotros su visión sobre la masonería del siglo XXI. Definitivamente hay un desafío para mantener la universalidad de la orden y al mismo tiempo responder a los retos de estos tiempos tan agitados. Y justamente la relevancia de la orden está en que sus miembros sean coherentes, no en cifras, sino en integridad, fraternidad y el diálogo con una sociedad que necesita referentes éticos. Que gran maestro, una vez más, muchísimas gracias. Me comprometo a visitarlo en algún momento en el Palacio Cangalio cuando esté por Buenos Aires y de darle un agradecimiento muy especial. Y a la vez le comprometo para tratar de hablar con el gran maestro de Uruguay, que tengo entendido que es el encargado de laicismo en la CMI. Si, no, si mal no estoy entendido. Preside la Comisión de Laicismo de la COMASUP, exactamente, Confederación Masónica Sudamericana, y es un gran amigo. Así que cuando gusten, como coordinamos. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, gran maestro, y un fuerte abrazo en la distancia. A vos, Luis, y te esperamos. Además de recorrer Cangallo, vamos a comer algún asado o alguna buena Ahí comida. estaremos. Un gran abrazo. Nos Dale, hasta vemos. luego. Gracias. Chao, chao, chao. Lo que acabamos de escuchar no deja lugar a dudas. La masonería no necesita justificarse con palabras, sino más bien expresarse con coherencia en la vida cotidiana. Los tiempos actuales nos exigen menos discursos y más acciones, pero por sobre todo nos deja claro que la masonería no se muestra, la masonería se demuestra. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de La Voz del Silencio.